¿Qué tal amigos? Les habla Juan Vázquez de JB Hipnosis. En esta ocasión vamos a hablar de cómo adelgazar con hipnosis. Hay muchas técnicas de hipnosis para adelgazar, pero la que ha demostrado tener mucha eficiencia, la técnica es muy buena, un alto grado de eficiencia, es lo que conocemos como banda gástrica virtual. ¿Pero qué es la banda gástrica virtual? Bueno, antes de hablar de la banda gástrica virtual, me gustaría explicarles, para tener un panorama general, cómo es que nos puede ayudar la hipnosis en cuestiones de adelgazar, porque es necesario saber por qué, por qué engordamos. Hay muchas de las causas para engordar, pero la fórmula es muy sencilla. Simple y sencillamente, consumimos más calorías de las que quemamos. Es decir, el consumo de calorías es mucho mayor que la quema de calorías. Pero, ¿a qué se debe ese consumo de calorías? Esa fórmula tan básica, todo mundo la conocemos. Simple y sencillamente, ¿cómo podremos controlar ese consumo de calorías? Para entenderlo un poco mejor, dentro de los múltiples factores que existen para engordar, vamos a basarnos en tres factores primordialmente. Esto no va a pretender ser una tesis de alimentación, no va a ser una tesis de hipnosis, simplemente va a ser una ampliación para que ustedes conozcan un poco cómo funciona y cómo interviene la hipnosis en estas cuestiones. Uno de esos factores es lo que nosotros le llamamos el hambre psicológica. Más adelante vamos a intervenir un poco, vamos a andar un poquito en ella. No mucho, pero vamos a ahondar en ella. Otro de los factores es el factor evolutivo, es decir, lo de la especie desde su origen hasta la fecha. Y por último vamos a hablar del distractor emocional, que para nosotros es el factor principal. Aunque hay que saber que todos estos factores tienen ya de entrada lo que es el hábito alimentario. El hábito alimentario existe en todos estos factores. Hablemos primero de lo que es el hambre psicológica. El hambre psicológica no es el hambre natural. El hambre natural entendemos todo lo que necesita el cuerpo para su buen funcionamiento y para sobrevivir, principalmente para la subsistencia. El hambre psicológica se origina de un hábito. Ese hábito puede ser la repetición de algún antojo, por ejemplo, si en las mañanas, en lugar de desayunar sanamente, tú acostumbras a tomar un chocolate caliente con una dona, al repetirlo muchas veces se convierte en un hábito y no vas a estar contento subconscientemente si no te tomas tu chocolate con esa dona. El problema básicamente con el hambre psicológica es el abuso del consumo. Es decir, no vamos a prohibir en banda gástrica virtual. Se come de todo, pero no todo. Se puede comer pizzas, lo que sea, no es restrictiva. Sin embargo, hay que limitar su consumo. El abuso del consumo es lo que nos hace que engordemos. Esta hambre psicológica es más simple de controlarla. Por eso hay gente que dice que un día decidieron adelgazar, dejaron de comer pan, dejaron de comer antojitos, dejaron de comer ciertas cuestiones que son los que nos hacen engordar, y lo hicieron sin ningún esfuerzo, porque simple y sencillamente era un solo hábito, y ese es mucho más fácil de eliminar. Y es mucho más fácil de eliminar cuando lo sustituyes por otro hábito. Pudiera ser un hábito más sano de tomar un jugo, de tomar mucha agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente para ilustrar un poquito más esto, podrían ser ciertos antojos, como los chocolates, pozoles, eh, quesadillas, todo ese tipo de cosas, la costumbre de tomar refresco en lugar de agua. Normalmente ese tipo de alimentos
lo pensamos de una u otra forma como que no lo merecemos. Trabajé mucho, me merezco una pizza. Hoy es domingo, me puedo dar el lujo de tomarme un pozolito. O es una fecha festiva, o simple y sencillamente se me antojó unos buenos chocolates, unas quesadillas. Ahora hablemos del factor evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos en cuenta, sí, que anteriormente el hombre era nómada y que iba a ciertos lugares y consumía lo que había a su alrededor, las frutas eran más recolectores, cazaban animales, ¿sí? Al pasar el tiempo se desarrolló por instinto animal y el subconsciente, ligado al inconsciente, descubrió cuando se acababan la comida de un lugar, cuando recolectaban los frutos y ya no había más que recolectar, es cuando comían constantemente. Una vez que emprendían el camino hacia otro buen lugar, resultaba que dejaban de comer por mucho tiempo. De alguna otra manera, mucha gente moría de hambre, de inanición, por falta de alimento en esas travesías. Por eso el hombre desarrolló ese instinto animal de que si no se alimentaba, si dejaba de comer, el subconsciente entendía de que iba a haber un largo periodo de falta de alimento y entonces lo que hacía era almacenar esa comida para poder conservar la vida, es decir, para preservarla, para aguantar esas largas travesías sin ingerir alimentos. ¿De qué manera lo distinguía? Cuando dejaba de ingerir alimentos. Hoy en día, en la actualidad, sí, cuando nosotros queremos entrar en una dieta porque decimos si estamos decididos a bajar de peso y dejamos de comer en lugar de alimentarnos mejor o de simple y sencillamente quemar más calorías de las que consumimos haciendo ejercicio o ese tipo de cosas, cuando nada más decidimos dejar de comer para bajar, la primera reacción del cuerpo es engordar, porque el instinto nos está diciendo que su vida corre peligro y por eso tiene que almacenar energía en forma de grasa. Aquí el instinto o el subconsciente reacciona a una señal. Cuando el cuerpo tiene hambre, solo manda una señal. Si requiere cierto alimento, vitamina C o algún carbohidrato o algo así que le esté faltando al cuerpo, solo manda una señal, hambre. Y nosotros muchas veces lo que hacemos es comer hamburguesas o todo ese tipo de comida que el cuerpo no reconoce y como todavía no se le da lo que necesita el cuerpo, sigue manteniendo esa señal de hambre. Entonces, ¿qué pasa? En caso de que te comas una hamburguesa, sigues con hambre, te comes dos, sigues con hambre, tres, sientes que vas a reventar y te quedas siempre con hambre. En cambio, cuando le das al cuerpo el alimento que realmente estaba requiriendo, inmediatamente se elimina el hambre. Pero bueno, eso lo ahondaremos más cuando ya estemos en el tratamiento. El otro factor es el distractor emocional. Este es el factor que más nos importa, porque a veces el consumo de calorías en forma de comida exagerada se debe a distraer un aspecto emocional. Y para sentir, o más bien dejar de sentir esa emoción, el cuerpo busca normalmente un distractor. En este caso estamos hablando de comida. Puede ser un cigarro o puede ser alguna adicción, pero en este caso estamos hablando específicamente de cuando la comida funciona como un distractor. Obviamente también es subconsciente, no está en nuestra conciencia, no lo sabemos. Su función principal es conservar la vida, porque para el subconsciente hay una sensación mala o una buena a través de las emociones. Aquí es donde nos podemos dar cuenta de que mucha gente trata de bajar de peso y no puede dejar de comer. Hace dietas, baja de peso o cualquier pretexto le sirve para decir, mira, no me está sirviendo la dieta, eh, incurre nuevamente a la mala alimentación. No solamente
afecta en el insumo de alimentos, en consumir mucho alimento y sobre todo alimentos que son dañinos para nuestro cuerpo. Lo malo es que dejamos a un lado el alimento correcto, sino que también es una fuente de múltiples problemas emocionales. ¿Qué tipo de emociones son a los que nos referimos? Bueno, ese distractor emocional podemos considerar la soledad, esa soledad que nos genera una emoción terrible y lo que hacemos es comer, buscar un satisfactor inmediato. Que claro, después cuando terminas de comer ese distractor, vuelve a salir tu emoción y vuelves a comer y después te das cuenta de que comiste y te vuelves a sentir mal y se genera un círculo que después ahondaremos más a fondo. El miedo. Un miedo, pero no un miedo a la noche o no un miedo a los fantasmas, sino un miedo al éxito, un miedo al fracaso, un miedo a ser padre, un miedo a ser más, o sea, un miedo que es justificado, que es una emoción que ya sentía el cuerpo y por eso trata de esconderlo, distraerlo, no sentirlo. La depresión, que es importantísima, la depresión puede generar que comas comida como loco. La soledad, estamos hablando también de tristeza, pero la emoción más incurrente, aparte de la soledad, es la culpa. La culpa que muchas veces eso se generan cuando somos niños. ¿Cómo nos puede ayudar el método de hipnosis, en específico el de banda gástrica virtual? Simple y sencillamente que después de tomar este método, después de someterte a lo que es una intervención de una banda gástrica, puede cambiar tu relación con los alimentos. Es decir, que ya te controlas un poco más y de manera natural, sin ningún esfuerzo, en el consumo de comida, obviamente de mucho carbohidrato, por seleccionar comida mucho más sana o una combinación de ambos. Lo que sí es que lo haces de manera natural, no hay esfuerzo, no hay sufrimiento. Tú terminas haciéndolo de una manera muy natural. También detona el disfrutar de hacer ejercicio, de ejercitarte, esa generación de endorfinas que provocan la alegría, la empiezas a sentir, por ejemplo, con ganas de hacerte ejercicio. Encuentras un disfrute en ejercitar tu cuerpo y sobre todo una emoción, una alegría de ver los resultados y de verte sano. Ya no tocaremos el aspecto de salud, simple y sencillamente que mejora tu vida en muchos aspectos. De salud evitas muchas enfermedades, riesgos en paros cardíacos, diabetes, no sé, dolor de rodillas, la columna, etcétera. Realmente trae muchas mejoras, todo de manera natural y de manera gradual, aunque de forma muy acelerada. Y lo mejor es que logras tener tu objetivo de estar delgado, atractivo. Aplica para hombres y mujeres. Obviamente, como les decía, el control natural hacia la ingesta de alimentos. Puedes controlar tanto las comidas que te engordan, los antojos, como la comida natural. Una combinación de ambos, más una nueva relación con los ejercicios. Eso te lleva a tu éxito. Puede controlar tu mente lo que es la comida natural, la comida sana y lo que es la comida en carbohidratos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, contamos con métodos integrales de hipnosis y de hipnoterapia. Es decir, buscamos las fuentes emocionales que causan esa ansiedad en el caso de que sea eh, aspectos emocionales, que esté relacionado con aspectos emocionales. Buscamos y utilizamos la PNL, o sea, algunos métodos, pero no vamos a ahondar mucho en eso. Lo cierto es que una de nuestras bases y lo que le da el nombre a este método es la instalación de una banda gástrica de manera virtual. Pero para entender cómo funciona la banda gástrica de manera virtual, tendremos que hablar primero, ¿sí?, de qué es la banda gástrica, la bariátrica, la física. Como te dije, es un método bariátrico físico.
es una banda que va a rodear al estómago a través de una cirugía y al inflarse una válvula que queda pegada debajo de una costilla, al irse inflando con un líquido, va apretando el estómago a manera de que quede una pelotita arriba, una especie de espacio que es donde están los sensores de saciedad, para que cuando comamos la sensación de saciedad llegue lo más rápido posible a la mente. Más o menos haciendo un acercamiento en esta ilustración, podemos ver cuál es el resultado. Y eso lo hacen de manera, digamos, a través de una cirugía. Una cirugía que, como todas las cirugías, tiene algunos conceptos que hay que tomar en cuenta. El primer concepto que hay que tomar en cuenta es que se necesitan muchos estudios preoperatorios, que por cierto, cuando una persona ya es de grado obeso mórbido, por ejemplo, el hecho de ya estar en sobrepeso ya acarrea ciertos riesgos de presión alta, de posible diabetes, de exagerada grasa que no permita que cierren las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Son riesgos mucho mayores a la de una persona que no está en esas circunstancias. Requiere de hospitalización, aunque la operación sea ambulatoria, que entres y salgas, sí se requiere que se haga en un lugar que cuente con cama. Obviamente intervención médica, necesitamos el anestesiólogo, necesitamos el médico, el cirujano, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que el costo económico es muy alto y cuenta con una efectividad más o menos del 80% de las personas que se someten a esta intervención quirúrgica, el 80% tienen los resultados deseados. Más o menos aquí podemos ver cómo es una intervención. ¿Cómo funciona la banda gástrica virtual? Bueno, como ya conocimos cómo es una banda gástrica real, una banda gástrica bariátrica, podemos entender cómo funciona ahora la virtual, y eso es a través de técnicas hipnóticas. En primera, por medio de la hipnosis nos comunicamos directamente con el subconsciente, haciéndole creer que se le ha instalado una banda gástrica real. El resultado es que el cuerpo contrae los músculos para tener un efecto muy similar al de la banda gástrica real. Es decir, que la sensación de saciedad te llega inmediatamente, bueno, no inmediatamente, mucho más rápido que en otras ocasiones, haciendo de que el consumo de alimentos sea mucho menor. Obviamente hay una cirugía, pero de esta manera es virtual, no es real. No existe ningún riesgo comparado con el alto grado de éxito. El costo económico es mucho, pero mucho más accesible. Y todo esto a través de la imaginación hipnótica. ¿En qué consiste el método que nosotros utilizamos? Bueno, para obtener los resultados, específicamente la reducción de peso y una figura agradable, nosotros lo utilizamos y tenemos ya la experiencia que son 5 sesiones. La primera y la segunda sesión se hacen el mismo día. Utilizamos técnicas como ya decía, hipnoterapia, PNL, anclajes, etc. Hacemos un seguimiento semanal. Aparte de que hacemos las siguientes sesiones, una vez terminadas ya las sesiones directas, contamos con un seguimiento semanal vía telefónica, vía internet, en donde vamos a estar al pendiente de los avances de posibles recaídas, etcétera, etcétera. Nunca se le deja a la persona en el proceso de 2 meses aproximadamente. Por ende, también nosotros contamos con material de apoyo para el soporte de toda la técnica. Con este material de apoyo tenemos la certeza, por la experiencia,
de que los resultados se van a dar de manera muy natural, sin ningún esfuerzo y sin ninguna restricción. Tú mismo vas a ir notando poco a poco ese cambio de mentalidad, ese cambio de relación hacia el alimento, ese cambio de relación hacia el ejercicio y sobre todo la satisfacción de ir viendo el avance en tu cuerpo, en tu salud, en tu mente. De esta manera, nos podemos dar ya una idea muy generalizada de cómo es el proceso. Está más explicado en las páginas web. Si requieres más información, consulta nuestra página o nuestro Facebook. Nuestra página es jbhipnosis.site123.me y nuestro Facebook está en facebook.com/jbhipnosis. Ahí puedes ampliarte o si requieres puedes comunicarte con nosotros. Ahí hay puntos de contacto en esas páginas. Te invito a que nos contactes por medio de nuestras redes sociales, como nuestra página Facebook y nuestra página web. Ahí encontrarás la manera de contactarnos para que conozcas los descuentos y promociones que tenemos para ti. No te vas a arrepentir. Muchas gracias por llegar al final.